Un rasguño, un golpe, no un golpe humano, un sonido hueco, apagado, luego, silencio. El doctor Arthur Hale levantó la vista de su cuaderno, luego un gemido. Arthur se levantó despacio, tomó su linterna, abrió la puerta, y allí, frente a él, lo vio. Un lobo gris, enorme. El lobo dejó caer el cuerpo frente al umbral. Era un cachorro, apenas vivo, el pecho moviéndose con dificultad, la respiración silbante, irregular. Una trampa o una pelea había abierto una herida profunda en su costado. Arthur se agachó. El lobo gruñó bajo, pero no atacó. Solo observaba, tenso. Ya lo tengo. Con movimientos lentos, levantó al cachorro entre sus brazos. El animal jadeó, débil, manchándole el delantal con sangre oscura. El lobo dio un paso hacia adelante, pero Arthur levantó una mano. «Si viniste hasta aquí, confía un poco más». Cerró la puerta despacio. El lobo quedó fuera, bajo la nevada. Si te encantan estas historias de Alaska, deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Y suscríbete para no perderte estas fascinantes historias. Continuamos con la historia. La mesa del doctor estaba cubierta de polvo y frascos viejos. Había jurado no volver a usarla. Desde el día en que su hijo no volvió del frente, Arthur había colgado su estetoscopio y se había exiliado del mundo. Pero ahora, esa promesa se deshacía bajo la respiración débil de una criatura salvaje. Encendió la lámpara de aceite. El brillo anaranjado bañó la madera, el cuerpo del cachorro, sus propias manos temblorosas. Tomó tijeras, gasas, alcohol. Cortó el pelaje alrededor de la herida. El cachorro gimió. Arthur apretó los dientes. «Ya, pequeño, ya va a pasar». Limpió la sangre. La herida era profunda, pero no mortal. Sacó un fragmento de metal oxidado incrustado entre las costillas. El pequeño aulló apenas, su cuerpo arqueado. Afuera, el viento seguía soplando, pero entre sus ráfagas se oía otro sonido. El aullido grave del padre, marcando el perímetro, vigilante. Arthur levantó la vista. Por primera vez en años, no se sintió solo. El cachorro dormía sobre una manta, respirando débil pero constante. Arthur lo cubrió con un trapo limpio y se acercó a la ventana. Allá afuera, en medio de la ventisca, el lobo esperaba. Sentado frente a la puerta, inmóvil, cubierto de nieve. Solo se movía para sacudirse el hielo del hocico o mirar hacia la luz de la cabaña. El viejo suspiró. Dejó un trozo de carne seca en un plato, abrió la puerta apenas y lo dejó en el umbral. El lobo lo olfateó, lo tomó y retrocedió sin un ruido. Arthur cerró la puerta, apoyó la espalda en ella y sonrió apenas. «Supongo que esta noche tenemos guardia doble». El fuego crepitó. El reloj marcó las 3 de la madrugada, y el hombre que había jurado no volver a cuidar de nadie, se quedó despierto, escuchando los latidos del pequeño cuerpo sobre la mesa. Los días siguientes se midieron en respiraciones y pasos sobre la nieve. Cada mañana, Arthur revisaba la herida, cambiaba el vendaje, calentaba leche en una taza pequeña. El cachorro comenzó a responder, a abrir los ojos, a mover la cola. Apenas. Afuera, el lobo no se fue nunca. Dormía junto a la puerta, bajo un cobertizo improvisado por el viejo, con un pedazo de lona y madera. Por las noches, Arthur abría un poco la ventana y hablaba en voz baja. «Va a vivir, ¿sabes?», decía mientras el humo de su pipa flotaba. «No sé por qué lo hiciste, ni por qué viniste hasta mí, pero ese pequeño tiene suerte de tenerte». El lobo lo miraba en silencio. A veces inclinaba la cabeza, otras simplemente cerraba los ojos y seguía respirando. La nieve se acumulaba en los techos, el río se congelaba.
Y entre ese invierno sin fin, dos almas que jamás debieron encontrarse compartían la misma esperanza. El amanecer trajo un silencio nuevo, un silencio que ya no era muerte, sino promesa. El doctor Hale se inclinó sobre la mesa. El cachorro respiraba con fuerza. Su pecho subía y bajaba con un ritmo firme, animal, obstinado. Los ojos, amarillos como el ámbar bajo la luz del fuego, se abrieron despacio. Arthur se quedó inmóvil. No recordaba la última vez que alguien lo había mirado así, con una mezcla de miedo, curiosidad y confianza. «Buenos días, pequeño», susurró. El cachorro intentó incorporarse. Temblaba. El viejo lo ayudó con una mano y le ofreció un cuenco con leche tibia. El animal la lamió, torpe, manchándose el hocico. Desde afuera, el lobo padre gruñó bajo, como si advirtiera: «Te estoy mirando». Arthur sonrió. «Tranquilo, viejo amigo. Solo le estoy dando desayuno». El cachorro bebió hasta quedar dormido otra vez. Y Arthur, sin darse cuenta, lo arropó igual que solía hacer con su hijo muchos inviernos atrás. Los días se volvieron rutina. Por las mañanas, Arthur calentaba agua, preparaba ungüentos y revisaba la herida. Por las tardes, salía al bosque a buscar leña y dejaba trozos de carne cerca de la puerta. Cada vez que regresaba, encontraba el plato vacío. El lobo macho no cruzaba nunca el umbral, pero estaba siempre ahí. A veces lo veía desde la ventana, cubierto de escarcha, mirando hacia la cabaña. Otras veces, solo quedaban sus huellas frescas sobre la nieve. Arthur comenzó a hablar con él, como quien habla con un viejo camarada. «Fui médico de guerra, ¿sabes?», le contaba mientras limpiaba la herida del cachorro. «Vi morir a hombres valientes, y ninguno resistió tanto como este pequeño. Quizás ustedes, los lobos, sepan algo que nosotros olvidamos hace mucho». Una tarde, mientras el sol se escondía tras los pinos, Arthur abrió su viejo baúl. Dentro había fotos sepia, su esposa, su hijo, la casa que habían dejado atrás. Tomó una de ellas, un niño de unos 12 años, sosteniendo un pez enorme, y la colocó junto al cachorro dormido. «Él también tenía tu espíritu», dijo, «terco, salvaje». El cachorro movió una oreja como si entendiera. Arthur rió con un sonido ronco, medio ahogado. Hacía tanto que no reía que el eco del gesto le pareció extraño. Esa noche soñó con su hijo. Estaban los dos en el mismo río, el agua helada, las risas. Pero al mirar hacia el bosque, un lobo los observaba desde la orilla, con los mismos ojos que ahora lo visitaban cada amanecer. Despertó con el corazón pesado y una sensación clara. El destino, a veces, tiene su propia medicina. Llegó marzo, y con él, el rumor del deshielo. El río comenzó a moverse bajo la capa de hielo. El aire olía distinto, menos cruel, más vivo. El cachorro ya caminaba, cojeaba un poco, pero jugaba con las botas del viejo, mordía sus guantes y a veces se dormía junto al fuego. Arthur lo llamaba Ash, por el color plateado de su pelaje. El lobo padre observaba desde la distancia, paciente, confiando. Una tarde, Arthur abrió la puerta y dejó que Ash saliera. El cachorro dudó un instante, olfateó el aire y luego corrió hacia la nieve. El lobo macho apareció entre los árboles. El reencuentro fue silencioso. Se olfatearon, se rozaron el cuello, y luego el padre levantó la vista hacia la cabaña. Arthur estaba en la puerta, sosteniendo su bastón. El viento le movía el cabello blanco. Por un momento, los tres, el hombre, el cachorro y el lobo, se quedaron inmóviles, como si el tiempo los uniera en una sola imagen. El viejo levantó una mano a modo de saludo. El lobo inclinó la cabeza, y sin más,
Se internaron juntos en el bosque. Esa noche, la cabaña se sintió más vacía que nunca. Arthur caminó por la habitación en penumbra, tocando los objetos como si todos tuvieran memoria. La mesa de curaciones, el cuaderno, la manta mordida, la taza rota. Se sirvió un poco de té y se sentó frente a la chimenea. Fuera, el viento había cesado. Solo quedaba el murmullo del río liberándose del hielo. «Fue un buen paciente», murmuró, sonriendo apenas. «El último, tal vez». Apoyó la cabeza en el respaldo, y en ese silencio juró escuchar un aullido. Uno solo, largo, profundo. No de despedida, sino de agradecimiento. Arthur cerró los ojos, y el invierno, finalmente, lo dejó descansar. El deshielo ya era completo. El bosque goteaba por todas partes, los troncos, los techos, las piedras. El sonido del agua reemplazaba al silencio del invierno. El Dr. Hale había envejecido de golpe, no por cansancio, sino por calma. Llevaba días mirando hacia el río, sentado en su silla de madera, con la escopeta apoyada en la pared, sin tocarla. Cada mañana encontraba huellas frescas alrededor de la cabaña. A veces un pedazo de hueso roído, a veces una sombra que cruzaba entre los pinos. Sabía que estaban cerca, y eso bastaba. Un amanecer, mientras el sol rasgaba el horizonte como una herida de fuego, escuchó un ruido detrás de la cabaña. Era Ash. Ya no era un cachorro. Su pelaje brillaba, fuerte, vivo, y no venía solo. El lobo padre estaba con él. Arthur se levantó despacio, con una sonrisa temblorosa. «Así que volviste, muchacho». El lobo se acercó, olfateó su mano y se quedó quieto, mirándolo. El viejo no supo si era una despedida o una invitación. Esa tarde, Arthur recogió sus pocas pertenencias. Una navaja, su cuaderno, una manta y una foto vieja que guardó en el bolsillo interior de su abrigo. No dejó notas, no apagó el fuego. Solo cerró la puerta con suavidad, como quien cierra una historia que ya cumplió su propósito. Afuera, los lobos lo esperaban. El padre delante, Ash detrás. Arthur apoyó una mano en el lomo del más joven. «No sé si puedo seguirte», dijo con una risa apagada. «Pero puedo intentarlo». El bosque se abrió frente a ellos como una promesa antigua, y juntos comenzaron a caminar hacia el norte. 2 días después, un guardabosques del Parque Noatak patrullaba la zona en moto de nieve. El invierno se despedía y los caminos volvían a ser transitables. Al doblar por el viejo sendero del río, detuvo el motor. A lo lejos vio una figura. Un hombre caminaba con paso firme, apoyado en un bastón, flanqueado por 2 lobos. Uno plateado, otro oscuro. Avanzaban juntos, sin miedo, sin prisa. El viento levantaba la escarcha bajo sus pies, y el sol los envolvía con una luz casi irreal. El guardabosques alzó los binoculares. Reconoció el rostro. «No puede ser», murmuró. Era el Dr. Hale, el mismo que vivía solo, el que decían que ya no hablaba con nadie. El viejo médico del bosque. Trató de seguirlos con la vista, pero cuando parpadeó, ya no estaban. Solo quedaban 3 líneas de huellas entre los árboles, 2 anchas y una humana, todas rumbo al norte. El guardabosques bajó los binoculares, inmóvil, con una mezcla de respeto y asombro. Luego encendió la moto y se alejó sin mirar atrás. Sabía que no debía interferir. Algunas historias no piden testigos, solo fe. Los años pasaron. La cabaña quedó cubierta por la hiedra y la nieve. Los viajeros que cruzaban la zona decían oír, algunas noches, 3 aullidos juntos, distintos, pero en armonía. Uno profundo, grave, como de viejo sabio. Otro agudo, joven, vibrante. Y entre ambos, un tercero, extraño, casi humano. Nadie volvió a ver al Dr. Hale.
Pero los guardabosques, cuando encuentran sus huellas viejas junto al río, dicen una frase que se volvió costumbre entre ellos. Algunas heridas no se curan con medicina, se curan con compañía, y cuando el viento sopla del norte, el bosque entero parece repetirla. Si te fascinan estas historias de vida de Alaska, suscríbete a Relatos de Alaska Salvajes y llénate de lecciones de vida y sorpresas que van surgiendo en nuestro camino, porque la naturaleza no acaba.